Endúlzate los oídos escuchando literatura en voz. Relatos. Sonorizando letras, explotando emociones. Déjate seducir por la ilusión de soñar despierto, escuchando la magia del radioteatro. Relatos, literatura en voz. Hoy presentamos una adaptación al cuento Noticia curiosa de otra estrella, del libro Cuentos maravillosos de Hermann Hesse. En una de las provincias meridionales de nuestra hermosa estrella había ocurrido una desgracia espantosa. Un terremoto acompañado por tremendas tormentas e inundaciones había dañado 3 grandes pueblos y todos sus jardines, campos, bosques y plantaciones. Muchísimas personas y numerosos animales habían perecido. Y lo más penoso de todo, faltaban las flores necesarias para revestir a los muertos y adornar en debida forma sus sepulcros. Ya fuimos a los pueblos vecinos y vienen para acá a ayudarnos. La gente es muy buena y compasiva. Lo sé, por eso te voy a avisar. Nosotros siempre nos hemos ayudado. Desde todas las ciudades y comunidades acudían caravanas de gente altruista. Los infelices que habían perdido su techo fueron abrumados con invitaciones y ruegos amistosos por parientes, amigos y extraños para residir en sus casas. Alimento y vestido, coches y caballos, herramientas, piedras, madera y muchas otras cosas fueron traídos en calidad de ayuda, y mientras los ancianos, mujeres y niños eran recogidos todavía por manos caritativas y hospitalarias, mientras se lavaban y vendaban cuidadosamente a los heridos y se buscaba a los muertos entre los escombros, otras personas ya se ocupaban en despejar los lugares donde los tejados se habían caído, en apuntalar con vigas las paredes tambaleantes y en disponer todo lo necesario para una rápida reconstrucción. Y a pesar de que aún flotaba en el aire un hálito de espanto ante la desgracia ocurrida, y de todos los muertos emanaba un requerimiento al luto y al silencio respetuoso, no obstante podía notarse en todos los rostros y voces una disposición alegre y una cierta festividad tierna. Bienaventurado el que lleva ayuda a quien ha sido recién atacado por la desgracia. No bebe su corazón el beneficio, como un jardín reseco la primera lluvia, y da una respuesta con flores y agradecimiento. La alegría de Dios fluye a partir del quehacer común. Estoy preocupado, ya no hay flores. Los muertos encontrados en primer término se adornaron con las flores y ramos que pudieron juntarse de los jardines destruidos. Pero ahora ya se acabaron, también las que trajeron de lugares vecinos. Esta desgracia precisamente tenía que venir a caer en las 3 comunidades que tienen las mayores y las más bellas flores de la temporada. Pues en ninguna parte hay una cantidad tan inmensa, ni especies tan cultivadas y de tan maravillosos colores. Y todo esto está ahora destruido y perdido. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con el ritual impuesto por la costumbre de la memoria de nuestros muertos? Se exige que cada persona fallecida y cada animal muerto sea adornado solemnemente con las flores de la estación, y que su entierro sea tanto más rico y luminoso cuanto más repentina y tristemente haya uno fallecido. El hombre más viejo de la provincia se encontró pronto asediado por tantas preguntas, ruegos y lamentos, que le costó bastante conservar la calma y la serenidad, pero mantuvo el corazón en su sitio. Sus ojos permanecieron límpidos y amistosos, su voz clara y cortés, y sus labios, entre la barba blanca, no olvidaron un instante la sonrisa tranquila y benévola que convenía a su condición de sabio y consejero. Amigos míos, ha caído sobre nosotros una desgracia, con la que los dioses han querido probar. Todo cuanto aquí ha sido aniquilado, podemos reconstruirlo y devolverlo pronto a nuestros hermanos. Y yo agradezco a los dioses que mi avanzada edad me haya permitido ver de qué modo habéis venido y habéis abandonado lo vuestro para acudir en ayuda de nuestros hermanos. ¿Pero de dónde tomaremos las flores?
a fin de adornar decorosa y hermosamente a todos estos difuntos para la fiesta de su transmutación, porque en tanto nosotros estemos aquí con vida, ninguno de estos fatigados peregrinos debe ser sepultado sin su correspondiente ofrenda floral. Esta es seguramente también vuestra opinión. Sí, esta es también nuestra opinión. Lo sé, les diré, amigos, ¿qué es lo que debemos hacer? Todos aquellos caídos, a los que hoy no podemos enterrar, tendrán que ser llevados al gran templo del verano, que está en lo alto de la montaña, donde aún hay nieve. Allí estarán seguros y no sufrirán alteración mientras no les sean llevadas las flores. Pero solo una persona nos puede procurar tantas flores en esta estación del año. ¿Quién? ¿Dónde? Eso lo puede hacer únicamente el rey, de modo que debemos enviar a uno de los nuestros para pedirle ayuda. Sí, al rey, vamos a pedirle ayuda al rey. ¿A quién debemos enviar a ver al rey? Tendrá que ser joven y robusto, pues el camino es largo, y debemos facilitarle el mejor caballo. Ha de tener también un porte gentil, buen ánimo y brillo en la mirada, para que el corazón del rey no pueda menos que conmoverse. No es necesario que digan muchas palabras, pero sus ojos deben saber hablar. Lo mejor sería enviar un niño, el niño más hermoso del pueblo. Pero, ¿cómo podría resistir el viaje? Debéis ayudarme, amigos míos. Si entre vosotros hay alguno que quiera tomar sobre sí esta embajada, o si sabe de alguien, le ruego que lo diga. El anciano guardó silencio y miró en torno con sus ojos claros, pero nadie se adelantó y ninguna voz se dejó oír. Tras haber formulado su pregunta por tercera vez, salió de la multitud un adolescente de 16 años, casi un niño todavía. Bajó la mirada y enrojeció al ir a saludar al anciano. Este lo miró y de inmediato se dio cuenta de que se trataba del mensajero adecuado. Pero sonrió y dijo: Está bien que quiera ser nuestro enviado, pero ¿cómo es posible que entre tanta gente seas el único que se ha ofrecido? No lo sé, pero si no hay otro que quiera ir, entonces dejad que yo vaya. Anciano, todos los conocemos, es oriundo de esta aldea y el terremoto ha ¿Tanto te apena lo ocurrido a tus flores? Es cierto que me apena, pero no es por eso que me he presentado. Tenía un amigo muy querido y también un potrillo predilecto. Ambos perecieron en el terremoto y yacen en el pórtico de nuestra casa. Debe haber flores para que puedan ser sepultados. Muy bien, entonces nos ponemos en tus manos. El anciano lo bendijo con las manos extendidas y de inmediato se requirió el mejor caballo para el joven, quien montó al instante, palmoteó el cuello del animal y se despidió con un gesto para emprender luego el galope a través de la aldea sobre los campos húmedos y devastados. El joven cabalgó el día entero para llegar más pronto a la lejana capital y presentarse al rey. Cortó camino por la montaña hacia la noche. Cuando comenzaba a oscurecer, condujo a su cabalgadura por las riendas a través de una senda empinada, a través del bosque y de las rocas. Un gran pájaro oscuro, como nunca viera antes, lo precedía con su vuelo. Él lo seguía hasta que el pájaro se posó en el tejado de un templete abierto. El joven dejó su caballo suelto en medio de la hierba y pasó entre las columnas de madera al interior del sencillo santuario. A modo de altar de sacrificio, halló solamente un bloque de una piedra negra que no existía en esa región, y encima la extraña imagen de una deidad que el mensajero no conocía, un corazón devorado por un pájaro salvaje. Ya es medianoche y no puedo dormir. Mejor voy a tomar un poco de aire afuera de este templo. ¿Por qué no duermes? No lo sé, quizá porque he sufrido un dolor. ¿Y cuál es ese dolor? Mi amigo y mi caballo favorito, ambos han muerto. ¿Es la muerte algo tan malo? Oh no, gran pájaro, no es algo tan malo. La muerte es solo una despedida, pero no es por eso que estoy triste. Lo malo es que no podemos enterrar a mi amigo y a mi hermoso caballo, porque ya no tenemos flores para ello. ¡Hay cosas peores! No, querido pájaro. ¿Algo peor? Seguramente no existe.
Al muerto que es sepultado sin una ofrenda de flores, le está vedado renacer según los deseos de su corazón. Y quien entierra a sus muertos y no celebra a continuación la fiesta de las flores, ve luego las sombras de los fallecidos en su sueño. ¿Comprendes entonces que no pueda seguir durmiendo mientras mis muertos carecen de flores? Muchacho, nada sabes del dolor si no has sufrido más que este. ¿Acaso nunca has oído nada acerca de los grandes males? Del odio, del asesinato, de los celos. ¿Qué dices? ¿Sabes, pájaro? Ahora lo recuerdo. Sobre esas cosas hay algo escrito en las historias y en los cuentos de hadas, pero eso está ciertamente fuera de la realidad. O quizás ocurrió así en el mundo hace mucho tiempo, cuando no existían las flores, ni los dioses. Bueno, ¿quién se acuerda de ello ahora? ¿Así que quieres ir a ver al rey y que yo te indique el camino? Oh, ¿lo sabes ya? Sí, te ruego que me guíes, si así lo quieres. Bien, pero tendrás que dejar aquí tu caballo para que te subas sobre mí y poder viajar juntos hasta donde está el rey. Está bien, adelante. Espero no pesarte mucho. ¡Cierra los ojos! Y volaron en silencio a través de la oscuridad del cielo, blandamente, como hacen las lechuzas. Solo el aire frío zumbaba en las orejas del mensajero, y volaron durante toda la noche. A la mañana temprano tocaron tierra, y el pájaro gritó: ¡Abre los ojos! Aquí en el bosque me volverás a encontrar. Mientras marchaba desde el bosque y se internaba en la vasta llanura, sintió que todo le era extraño. Alrededor de él se hallaban las cosas tan cambiadas y trastocadas que no sabía si estaba despierto o soñando. Los prados y las flores eran semejantes a los de su lugar natal, y el sol brillaba y el viento jugaba entre la hierba florida. Pero no se divisaban seres humanos ni animales. Parecía como si allí un terremoto hubiera causado estragos, lo mismo que en su patria, pues en el suelo yacían esparcidos ruinas de edificios, ramas rotas y árboles arrancados, cercos destruidos y útiles de labor abandonados. De improviso advirtió en medio del campo un cadáver que no había sido sepultado y que se hallaba en horroroso estado de descomposición. Ante el espectáculo, el joven sintió que lo invadía un profundo espanto y un acceso de repugnancia, pues nunca había visto nada similar. El muerto no tenía ni siquiera cubierto el rostro, ya medio echado a perder a causa de los pájaros y de la podredumbre. Desviando la mirada, buscó algunas hojas verdes y flores y cubrió con ellas el semblante del difunto. ¡Pobre hombre! ¿Quién pudo haberlo dejado aquí? Huele horrible. Tengo náuseas. ¿Qué es esto? Oh, ¿otro cadáver? Oh. Y está rodeado por una bandada de cuervos. Oh. ¡Ay, Dios mío! Oh. Fuchi. Un caballo decapitado. ¡Ay! Todos esos huesos de hombres y bestias, todos están abandonados al sol. ¿Cómo es posible que nadie hubiera pensado en funerales floridos y en tumbas? Debió de haber una hecatombe inimaginable y acabó con todos los habitantes de este país. ¡Qué horror! Hay tantos muertos que no puedo cortar más flores para ellos y cubrirles el rostro. Tengo que irme, por favor, perdóname. Angustiado y con los ojos a medio cerrar, prosiguió su camino. De todas partes emanaba el olor a carroña y a sangre, mientras desde miles de lugares ruinosos y de los cadáveres partía una oleada cada vez más poderosa de dolor y desolación. El mensajero creyó que había caído en una pesadilla maligna y vio en ello una advertencia celestial, porque sus propios muertos carecían aún de su fiesta de las flores y de sepultura. Entonces volvió a recordar lo que la noche anterior le había dicho desde el tejado el pájaro oscuro, y le pareció oír otra vez su voz que profería: ¡Hay cosas peores! Comprendió entonces que el pájaro lo había transportado a otra estrella y que todo lo que sus ojos veían era real y verdadero. Recordó la impresión con la que había oído algunas veces, siendo niño, narraciones terroríficas acerca de las épocas primitivas. Ahora volvía a experimentar una sensación similar. Primero un escalofrío de pavor y luego un silencioso y plácido alivio en el corazón, pues todo aquello era algo infinitamente distante y había ocurrido en tiempos muy remotos. Aquí todo acontecía como en los cuentos de terror. Todo ese mundo extraño de atrocidades, cadáveres y aves que se alimentaban de carroña parecían obedecer sin sentido ni medida a reglas incomprensibles de locura,
según las cuales siempre acaecía lo malo, lo desatinado y lo deforme en lugar de lo hermoso y lo bueno. Al fin, un hombre vivo. Parece un criado. ¡Señor! ¡Ey, señor! Cuando lo vio de cerca, el joven se aterrorizó y su corazón fue invadido por la piedad, pues el aldeano era tremendamente feo y apenas un ser humano. Parecía un sujeto acostumbrado a pensar nada más en sí mismo, a presenciar siempre lo negativo, un hombre que viviera permanentemente entre sueños angustiosos. En sus ojos, en su semblante y en toda su naturaleza no había nada de alegría ni de bondad, nada de gratitud o confianza. La virtud más sencilla y sobreentendida parecía faltarle a ese infortunado. Señor. Buenos días. El hombre feo parecía pasmado y miró con asombro desde sus ojos grandes y tristes. Su voz era ruda y disonante, como el gruñido de seres inferiores. Sin embargo, no le fue posible resistirse a la serenidad y a la humilde confianza de la mirada del joven. ¿Qué quieres de mí? Te agradezco, amigo, y te ruego me digas si puedo hacerte algún servicio. ¿Eh? Dime, amigo, ¿qué significa este espectáculo espantoso? ¿Nunca viste esto? Es la guerra. Este es un campo de batalla. Mira, aquella era mi casa. ¿No tenéis un rey? Pregunto. Pues sí, pero... ¿Dónde está? Allá, ¿ves esa tienda de campaña? La que se ve allá a lo lejos, esa pequeña, ahí vive. Vaya, pues se lo agradezco. Voy a buscar. Adiós. Y corrió entre los escombros y horrores, hasta llegar a la tienda de campaña. Por todas partes corrían hombres armados, pero nadie reparaba en él. Y así pasó entre las tiendas y la gente, hasta encontrar la tienda más grande y hermosa del campamento, que era la del rey. Entonces se dispuso a entrar. En la tienda estaba el rey sentado con una cama baja y sencilla. Su manto se extendía a un lado y al fondo se acurrucaba dormitando un criado. El rey se hallaba sumido en profundos pensamientos. Su rostro era bello y triste. Un mechón de cabellos grises caía sobre su frente tostada. La espada estaba tendida en el suelo delante de él. El joven saludó sin decir palabra, con respeto, tal como hubiera saludado a su propio rey, y permaneció aguardando de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, hasta que el monarca lo miró. ¿Quién eres? El joven lo miró tan lleno de confianza y gentileza que la voz del rey se hizo más suave. Yo te he visto alguna vez. ¿O te pareces a alguien que conocí en mi infancia? Soy extranjero. ¿Habrá sido un sueño? Me recuerdas a mi madre. Habla, cuéntame, ¿qué haces aquí? Me trajo un pájaro. En mi país hubo un terremoto. Quisimos enterrar a nuestros muertos, pero no había flores. ¿No había flores? No quedaba ninguna. Y nada peor para nosotros que sepultar a nuestros muertos sin ofrecerles nuestra fiesta de flores. Pues el primer paso de su transformación debe ser dado en medio del esplendor y la alegría. De pronto el mensajero recordó cuántos muertos insepultos había fuera sobre ese campo de horror, y se contuvo. El rey lo miró, meneó la cabeza y suspiró profundamente. Yo quería llegar hasta nuestro rey y pedirle muchas flores, pero cuando estaba en el templo de la montaña, vino ese pájaro enorme y me dijo que me llevaría ante el rey. Y me trajo por los aires hacia ti, oh amado rey. Aquel templo era de una deidad desconocida para mí. En su tejado se había posado el pájaro, y este dios tenía una imagen sumamente curiosa. Sobre su piedra sagrada, un corazón en el que se alimentaba un pájaro salvaje. Con aquel inmenso pájaro tuve una conversación durante la noche, y solo ahora puedo comprender sus palabras, pues me dijo que había mucho más dolor y maldad en el mundo de lo que yo podía imaginar. Y tenía razón. Para llegar a este sitio he tenido que atravesar ese campo vastísimo, y durante esas horas he visto sufrimientos, calamidades infinitas, mucho mayores de lo que refieren nuestras leyendas, más terroríficas. Entonces llegué hasta ti, oh rey, para preguntarte si puedo hacer algo en tu servicio. Te agradezco. No puedes prestarme ningún servicio, pero me has hecho recordar a mi madre, y te doy las gracias. Estás tan triste. ¿Es a causa de la guerra? Sí. Pero dime, te suplico, ¿por qué os hacéis estas guerras en vuestra estrella? ¿Quién tiene la culpa? ¿Acaso la tienes tú? Eres un niño. Estas son cosas que no podrías entender. La guerra no es culpa de nadie. Llega por sí misma, como la tormenta y el rayo. Y todos nosotros, los que debemos combatir, no somos sus iniciadores, sino sus víctimas. Entonces, entre vosotros, el morir ¿es cosa leve? En nuestro país la muerte no es algo muy temido, y la mayoría se entrega dócilmente a ella, e inclusive muchos se encaminan alegremente a su metamorfosis. Sin embargo, nadie se atrevería a darle muerte a su prójimo. En vuestra estrella, esto debe ser diferente.
Bueno, entre nosotros no se mata a menudo, y esta acción es el delito más grave que puede cometerse. Solo en la guerra se permite hacerlo, porque ahí nadie mata por odio o envidia, o en su propio beneficio, sino que todos hacen lo que la comunidad exige de ellos. Pero estás equivocado, si crees que nosotros morimos con agrado. Si observas los rostros de nuestros muertos, verás que ellos mueren penosamente, muy penosamente, y en contra de su deseo. El joven escuchó todo eso y se sorprendió por la tristeza y pesadumbre de la vida que los seres de esa estrella parecían soportar. Hubiera querido formular muchas otras preguntas, pero entendía claramente que nunca llegaría a comprender toda la relación de esas cosas oscuras y espantosas, y ni siquiera tenía el deseo de comprenderlas, y pensó que esos seres lamentables pertenecían a una orden inferior, y no conocían aún a los dioses celestiales, y estaban gobernados por demonios, o bien que en esa estrella imperaba un infortunio, algún pecado o error, y le pareció demasiado penoso y cruel seguir interrogando más a ese monarca y obligarlo a respuestas y confesiones, cada una de las cuales podía ser muy amarga y humillante para esos hombres que vivían con oscuro temor ante la muerte, y a pesar de ello se aniquilaban en masa. Esos hombres cuyas caras mostraban una rudeza tan indigna como la del campesino y una aflicción tan profunda y terrible como la del rey, le daban lástima, y con todo le parecían curiosos y casi ridículos y necios a través de su apariencia lamentable y vergonzosa. Perdóname, oh rey, perdona si me he atrevido a hacerte una pregunta más, antes de abandonar este singular país, que es tuyo. Te escucho. Extraño rey, me has causado una gran tristeza. Mira, yo vengo de otra tierra, y veo que el gran pájaro del tejado del templo tenía razón. Aquí entre vosotros hay un dolor infinitamente mayor del que me hubiera podido imaginar. Vuestra vida parece ser un sueño de angustia. No sé si se encuentra gobernada por dioses o demonios. Sabe, oh rey, que entre nosotros hay una leyenda, que yo tenía una mezcolanza de cuentos de hadas y humo vacío, la misma que refiere que en otros tiempos fueron también conocidos entre nosotros las cosas tales como la guerra, el asesinato y la desesperación. Estas palabras espantosas que en nuestro idioma ignoran desde hace mucho tiempo, las leemos en los viejos libros de cuentos y nos suenan como algo terrible y también un poco ridículas. Pero hoy aprendí que todo eso era real y es real, y te veo a ti y a los tuyos hacer y padecer aquello que conocíamos, por medio de esas terribles leyendas de nuestra época lejana. Ahora dime, ¿no tenéis en nuestra alma el presentimiento de que no hacéis lo debido? ¿No tenéis el anhelo de los dioses luminosos, risueños, de guías y gobernantes más comprensivos y felices? ¿No soñáis con una existencia distinta y más hermosa donde nadie quiera lo que los otros tampoco deseen? Donde reinen la razón y el orden, donde los hombres se reúnan entre sí con alegría y consideración recíproca? ¿No habéis tenido jamás el pensamiento de que el universo es un todo y que reverenciándolo, amándolo, ese todo os curaría y os haría felices? ¿No sabéis nada de lo que nosotros en mi país llamamos música, ni del servicio de Dios, ni de la salvación? Gentil muchacho, no sé bien si eres un niño, un sabio o quizás una divinidad, pero puedo responderte que conocemos todo aquello de lo que tú hablabas y lo llevamos en el alma. Anhelamos la dicha, anhelamos la libertad, anhelamos a los dioses. Tenemos una leyenda según la cual un sabio de la antigüedad percibió la unidad del universo como una música armoniosa de los espacios celestes. ¿Te basta con esto? Quizás eres un bienaventurado del más allá, pero aunque fueses el mismo Dios, no existe en tu corazón ninguna felicidad, poder o voluntad, de los cuales no alienten en nuestro corazón un presentimiento, un reflejo, una sombra por lejana que sea. Y de improviso se irguió cuán alto era, y el joven quedó maravillado, porque en un instante el rostro del rey se había bañado en una sonrisa luminosa, sin sombras, como el resplandor de la montaña. Cuando pienses en tu amigo, en este pobre rey de la guerra, no lo recuerdes tal como lo viste cuando estaba sentado en el lecho. Cuando el joven despertó tras un sueño intranquilo, estaba en el pequeño templo de la montaña. Allí delante lo aguardaba, entre la hierba húmeda, su caballo, cuyo relincho saludaba al nuevo día. Pero del pájaro enorme, de su viaje a una estrella lejana, del rey y del campo de batalla, nada recordaba. Solo una sombra había quedado en su alma, un leve dolor escondido como el que causa una espina menuda. Así como duele una compasión desvalida y un vago deseo insatisfecho es capaz de atormentarnos en sueños,
hasta que al cabo desentrañamos sus ansias secretas, que consisten en demostrar al ser amado cuánto deseamos participar de sus alegrías y contemplar su sonrisa. Vamos, amigo, tenemos mucho que cabalgar. Vaya, por fin hemos llegado. Adelante, muchacho. Tus ojos han hablado a mi corazón, y mi corazón ha dicho que sí. Tu ruego se ha cumplido aún antes de haberlo yo escuchado. Toma esta carta. En ella dice que te deben de ser facilitadas todas las flores del reino que necesites. Una escolta, acompañantes y sirvientes. Se le agregaron coches y caballos y atravesó la montaña en el menor tiempo posible. A los pocos días vio la carretera llana de su provincia y entró a su pueblo. Traía consigo coches, carros, canastos y acémilas, todos cargados con las flores más hermosas de los jardines y los invernaderos, de los que hay muchos en el norte. Había cantidades suficientes, no solo para coronar los cuerpos de los difuntos y adornar sus tumbas profusamente. Entonces volvió con el corazón aliviado a su morada. Colgó en la pared de su alcoba la imagen de la unidad del mundo. Descansó con sueño profundo de los sucesos de aquellos días y a la mañana siguiente comenzó a ayudar a sus vecinos, que en campos y jardines se afanaban entre cánticos por borrar los últimos rastros del terremoto. Acabamos de escuchar la adaptación al cuento Noticia Curiosa de Otra Estrella, del libro Cuentos Maravillosos de Hermann Hesse. Adaptación Lisbeth Díaz. Realización Luis Felipe Arriaga y Lisbeth Díaz. Participaron en la actuación Gerardo Gutiérrez, Alberto Argueta, Gloria García, Alejandra Contreras, Luis Alejandro Díaz, Luis Felipe Arriaga, José Luis Peña, Agustín Negrete y Alicia Piña. Relatos es una coproducción de la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense. Porque nos interesa tu opinión, escríbenos a relatosam@hotmail.com. Relatos.